Buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta webinar sobre maximizando ganancias para agricultura inteligente. Aunque aún queda gente por conectarse a la misma, vamos a dar comienzo y se irán conectando poco a poco a ella. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Muñoz, del Departamento de Formación de ISAGRI SL, y durante la tarde de hoy vamos a asistir a una charla sobre nuestra estación meteorológica Meteus, titulada Maximizando ganancias para una agricultura inteligente. ISAGRI tiene más de 40 años de experiencia en el sector agrario, con programas en constante evolución, tal y como demanda la sociedad actual. Nuestros objetivos es ser líderes del sector de software agrario, ayudar en la transformación digital, que hoy en día es más necesaria que nunca, ayudar con la presión administrativa, que cada vez son más, para poder controlar el uso de abonos fitosanitarios y otras materias primas. Nos unimos como un profesional más en el contexto económico actual, ya que la rentabilidad hoy en día de las explotaciones va muy ligada a los costes que ellas conllevan. A su vez, estamos al día de las nuevas prácticas agrícolas y a la presión social, como es el uso o la gestión de residuo cero de nuestros alimentos, el control total de una trazabilidad completa de los mismos, porque así nos lo exigen, y que cada día va en aumento y sufre cambios. Con nuestros programas, además, unimos una formación acompañada de expertos de todos los sectores que le ayudarán a poner en marcha y optimizar todos sus recursos para que dicha explotación sea rentable y adecuada y se adecue a las condiciones actuales. Disponemos también de un servicio postventa personalizado, compuesto de ingenieros, agrónomos, gente con ADE, Administración y Dirección de Empresas, para los programas de gestión, y también informáticos para aquellas problemáticas o dudas que se tengan. Nuestras delegaciones comerciales se amplían por toda España. A nivel mundial, tenemos más de 150.000 usuarios en 14 países, siendo más de 10.500 las explotaciones que tenemos ya en España y pudiendo ayudar en más de 310.000 parcelas actuales. Sin más preámbulo, vamos a asistir a nuestra Meteus de hoy, basada en nuestra estación meteorológica y nuestras sondas de humedad, para controlar con precisión y ganar en rentabilidad con las mismas. ¿Por qué? Porque reduciendo los costes de energía, siendo más eficaces, evitaremos enfermedades y con ellas menos tratamientos, menos coste que ellos suponen, porque cada día todas las materias primas suman y debemos de controlarlas perfectamente para que nuestra balanza de ingresos y gastos sea rentable. A su vez también ver si debemos de elegir una variedad por otra o cambiar de producción. Planificando nuestras tareas con tiempo, todo será mejor y viviremos más tranquilos. Sin más preámbulo, paso a presentar a nuestro primer ponente de hoy,
que es un viticultor de la zona de Requena, cliente de una estación meteorológica nuestra y sonda de humedad, Marcos Soriano. Buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes. Marcos es cliente de Isagri, mejor que él, para lo que yo he explicado, nadie lo podrá explicar. Y sin más, te paso la palabra, Marcos, para que nos puedas decir y comentar todos los beneficios que tú has encontrado con nuestras herramientas. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por prestarnos este bien tan preciado que tiene el ser humano, que es su tiempo. Y vamos a intentar, bueno, pues contaros un poco cómo yo, dentro de mi explotación y mi experiencia, ¿vale?, he intentado maximizar. Un segundito. Cómo he intentado maximizar, ¿vale?, todos los cómo he intentado maximizar las ganancias, ¿vale?, y convertir toda mi explotación para tener una agricultura más inteligente y más productiva, ¿vale? Como con el uso de la meteorología, ¿vale?, he podido reducir, ¿vale?, todos los tratamientos y reducir costes, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que podemos obtener diferentes datos, ¿vale?, de las estaciones climáticas, ¿vale?, de diferentes formas, tanto mediante plataformas web, mediante estaciones meteorológicas o virtuales o mediante sondas de humedad, ¿vale? Muy importante a tener en cuenta también, ¿vale?, es que podemos calcular las integrales térmicas, ¿vale?, o cómo con las diferentes sumas de temperaturas podemos saber cada variación o cada movimiento de una planta, ¿vale? A través de las integrales térmicas o de la suma de temperaturas podemos conocer el inicio de la brotación, el inicio de la floración, activación de las esporas de los hongos, ácaros o insectos, momentos óptimos para realizar la cosecha, ¿vale?, o cuando una planta entra en parada vegetativa. Ya en 1944, Amerine y Winkler ya fueron capaces de calcular las integrales térmicas, ¿vale?, para la cosecha de la uva. Ellos se basaron, bueno, pues en una suma de temperaturas con una temperatura base y una temperatura límite, ¿vale?, y prediciendo desde una fecha cuántos grados de temperatura debían de sumarse. Como veis en el ejemplo que he puesto, pues hay mucha diferencia desde Alemania, por ejemplo, que son 1790 grados, hasta Algeria, que son 5200 grados. Pues dependiendo de la situación que tiene geográfica, tienen que sumar diferentes grados de temperatura. Igual que en España, bueno, pues también hicieron un pequeño mapa de España con las diferentes zonas geográficas y qué tipo de integral térmica debería sumar. Todo esto es en viñedo, pero para cualquier cultivo tiene su integral térmica. Otra cosa muy importante también a tener en cuenta en todos los cultivos y máximo en los frutales, ¿vale?, es tener en cuenta las horas frío, ¿vale? Las horas frío, pues es la estrategia de acumular horas frío, que en realidad es un mecanismo de defensa, ¿vale?, con el que podemos evitar la brotación cuando las condiciones ambientales sean favorables, ¿vale?, o durante el periodo invernal. Cuando los brotes jóvenes queden indefensos, ¿vale?, las heladas, ¿vale?, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Las horas frío se refiere a calcular las horas que hay por debajo de 7 grados. Y como veis en este pequeño recuadro, pues cada cultivo tiene unas horas de frío, ¿vale?, que debería de acumular durante todo el invierno. ¿Qué nos puede traer esto? ¿Vale? No tener todas las horas frío, pues un retraso en la producción, mayor crecimiento, con lo cual bajaremos y mermaremos la producción, brotaciones desuniformes, yema vegetativa latentes, debilidad en brotes, desarrollo verticales, floraciones retrasadas, menor cuaje, caída de flores, disminuyendo la viabilidad del polen. ¿Y qué tenemos con todo esto? Pues una maduración irregular y nos reportará unas menores producciones, ¿vale? Muy importante también conocer el perfil de nuestros suelos, ¿vale?, saber qué es lo que hay debajo de nuestra planta y con qué estamos trabajando, ¿vale?, y conocer también y saber qué tipo de riego estamos haciendo, dónde tenemos situados exactamente los bulbos de las raíces, ¿vale?, y dónde realmente deberemos de añadir agua o quitar agua, ¿vale?, saber exactamente
qué es lo que tenemos y cómo debemos trabajar. Podemos hacer los riegos más largos, más cortos, ¿vale? O qué es lo que hace falta realmente a nuestro cultivo. Y muy importante también a tener en cuenta, pues es saber los diferentes hongos y los diferentes ácaros, ¿vale? Cuándo van a estar, ¿vale? Las esporas maduras o cuándo podemos tenerlo un poco controlado para poder hacer nuestros tratamientos, ¿vale? Todo esto nos va a permitir tener unos cultivos sostenibles, tanto ecológicamente como económicamente, que creo que es lo más interesante para todos. Si un cultivo no es sostenible económicamente, mal vamos, ¿vale? Todo esto, ¿qué nos podría repercutir en nuestra explotación? Porque todo esto puede tener un coste, no tener todo esto bien controlado. Pues lo primero que debemos de saber para todo esto es que una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que los fitosanitarios suponen entre un 10 y un 15% de los gastos de nuestra explotación, ¿vale? Se calculó ya hace un tiempo, ¿vale?, que el coste de un tratamiento estándar compuesto por un cofre y un azufre mojable, ¿vale?, más la mano de obra y el coste del tractor, suponía unos 60 euros por hectárea. Esto ya os digo que se calculó pues hace ya pues, 1 año y medio por ahí, con lo cual a día de hoy pues estará bastante por encima, por desgracia. Una explotación media en España suele estar sobre las 44 hectáreas, ¿vale? El podernos ahorrar un tratamiento, ¿vale?, puede tener un coste de unos 2.640 euros por cada tratamiento, ¿vale? En viñedo, por ejemplo, que es lo que más toco yo, pero esto se podría extrapolar a cualquier otro cultivo, pues el conseguir en la uva una graduación superior, pues nos va a suponer un incremento en el valor de la cosecha, ¿vale? Un grado solamente pues, podría suponer 18 céntimos de euro por kilo. Es un beneficio bastante suculento, ¿vale? La falta de horas frío también nos puede mermar la producción, ¿vale? Podemos tener una merma de producción de más del 50%. ¿Vale? El no tener controlado el riego, ¿vale?, no tener un buen uso del agua, nos puede llevar a un ahorro o a una merma, ¿vale?, si llevamos un buen control, de hasta un 25%. El saber las horas que tenemos que hacer, ¿vale?, si tienen que ser riegos más lentos, riegos más rápidos, ¿vale?, con más tiempo, y dónde tenemos que ponerle todo el agua. Al igual que el agua, ¿vale?, con todos los nutrientes tendremos lo mismo, ¿vale? Si sabemos qué suelo tenemos y qué hay debajo, conocemos la salinidad, conocemos el pH del suelo, ¿vale?, podremos corregirlo, o si lo tenemos bien, añadir todos los nutrientes que queramos nosotros y corregirlo o no corregirlo, ¿vale?, para que todos esos nutrientes nuestros cultivos los puedan asimilar rápidamente. ¿Qué herramientas disponemos para todo esto, para tener un buen control? Bueno, pues desde Isagri, ¿vale?, tiene las herramientas, tiene la estación meteorológica y las ondas de humedad, ¿vale?, de Meteus, y el sistema predictivo de enfermedades RINPRO. ¿Sí? ¿Qué es RINPRO? Pues RINPRO es un sistema interactivo de soporte de decisiones, un DSS, ¿vale?, con el cual podremos controlar todas las plagas y enfermedades, ¿vale?, en la producción de fruta y uva, ¿vale? Esto fue creado por Mark Trapman en Holanda hace unos cuantos años, ¿no?, y lleva muchísimos años funcionando. En viñedo tiene predicciones para mildiu, oidiu y black rot, y en frutales para moteado o roña y la carpocapse, ¿vale?, de la manzana. Con todo esto, si lo llevamos bien controlado, pues podemos mejorar la organización, podemos planificar bien los tiempos de trabajo, podemos tratar bien sabiendo nuestros plazos de seguridad y nos aseguraremos de tener una eficacia mayor. En viñedo, como ya hemos dicho, tenemos por el oidio, ¿vale?, en el cual nos tendrá todas las condiciones, el mildiu, black rot, ¿vale?, lo vamos a ver un poquito por encima, el carpocapse y el moteado roña en la manzana, ¿vale? Y esto nos indica, ¿vale?, el RINPRO lo que nos da una aproximación 10 días antes de cuándo debemos de hacer el tratamiento, ¿vale? Nos dice exactamente cuándo las esporas de esos hongos están maduras y con las condiciones climáticas que nos da nuestra estación y las predicciones que tenemos a través del portal MeteoBlue, nos dice exactamente cuándo debemos de hacer el tratamiento para que sea lo más eficaz posible. Lo anticiparemos con 10 días de antelación. Otra cosa muy importante, como estábamos viendo, como hemos visto al principio, de todo el tema de las integrales térmicas, desde las estaciones meteorológicas
somos capaces de crearnos nuestras integrales térmicas para todos nuestros cultivos o variedades y cualquier infección o cualquier movimiento que pueda tener en nuestra planta, con lo que nos ayudará a nuestro trabajo en campo. Al igual que las integrales térmicas, nos podremos crear también cualquier notificación de riesgo de helada, de riesgo de vientos altos, de riesgo de máxima humedad, ¿vale? Nos podemos crear cualquier notificación para que nos avise y podamos intervenir, ¿vale? Al igual que podemos tener nuestros históricos, tanto diarios, anuales, ¿vale? Tenerlos todos conservados y tener también toda esta información, tenerla rápidamente, porque no solamente tenemos que entrar a través de la plataforma web, sino que tenemos toda la información a través de las plataformas móviles. Tener toda esta información en tiempo real, pues es clave, ya que nos permite evaluar si las condiciones son óptimas para el desarrollo vegetativo, floración, cuajado, maduración y engorde de nuestros cultivos. Y en caso de que sean desfavorables, ¿vale?, podremos intentar revertirlas actuando lo antes posible, ¿vale? Toda esta información la tendremos en la palma de nuestra mano, ¿eh? Con las aplicaciones móviles podremos rápidamente entrar y ver todo lo que nos puede ofrecer, ¿vale? Al igual que con todo el tema del clima, con el tema del riego, lo mismo, si conocemos la cantidad y a qué profundidad tenemos el agua, podemos desarrollar un plan de riego ideal para nuestro cultivo, ¿vale? No desaprovechar ni una gota de agua, ya que el agua hoy en día no nos sobra y debemos de cuidar ese bien tan preciado. Al igual que con el agua, si conocemos la solubilidad de nuestro suelo, podremos actuar para que todos los nutrientes sean asimilados por la planta, ¿vale? Que no desperdiciemos nada y todos los aportes que hagamos, la planta los pueda asimilar. Al igual que si conocemos todas las horas frío de nuestros cultivos, podremos actuar con compensadores de frío para no tener mermas en nuestra producción. Estas son las herramientas de las que se dispone en ISAGRI, ¿vale? Tanto el control del clima con las estaciones meteorológicas, ¿vale?, de Meteus, y las sondas de humedad, con las cuales podremos adquirir, tener todos estos datos y nos podrán ayudar muchísimo a tener un máximo control de la meteorología y reducir el coste de tratamientos. La información es poder y lo tenemos que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias por todo y espero que esta información os haya servido y os pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias, Marcos. Claro que nos es de utilidad. Nos es de utilidad a nosotros como empresa y también al resto de agricultores, agricultoras, sociedades cooperativas que hoy en día viven la complejidad de lo que es la agricultura, como lo eres tú, ¿vale? Veo que eres un enamorado de las estaciones, lo cual me motiva a mí también a trabajar sobre ello en mi día a día. Y lo que sí que me gustaría saber un poquito es el motivo que te llevó a realizar este cambio, a instaurar una estación y una sonda en tu zona. Sé que a veces lo repites, que tu padre te decía, con el pluviómetro mío, hijo mío, tienes bastante. ¿Qué es lo que te hizo dar ese paso? Pues todo eso, el poder tener muchísimos más datos, el ser más efectivo, desde luego en todos los tratamientos. Pues sí, con un pluviómetro puedes saber lo que llueve o lo que no llueve, pero realmente no es lo importante tampoco. Debes de saber lo que llueve, debes de tener un histórico también para saber también cuánto llovió el año pasado y a la fecha que estamos cuánto ha llovido, pues si debes de aplicar un riego o no debes de aplicarlo. Debemos de saber muy mucho, y es lo que siempre recalco también, controlar el clima y hacer los tratamientos cuando corresponde, no en San Pedro ni en San Juan, ni como lo ha hecho mi abuelo toda la vida, sino realmente cuando nuestro tratamiento va a ser efectivo. Aparte de porque no lo pueda decir un sistema preventivo, ¿vale?, porque tengamos todas las condicionantes, ¿vale?, que nuestra estación meteorológica nos lo va a dar para que ese tratamiento sea efectivo. No que hagamos un tratamiento y conforme lo echemos, pues haya una humedad relativa por debajo del 50%, por ejemplo, y estemos tirando todo el tratamiento al suelo. Nos parezca que lo estamos haciendo lo mejor posible y todo ese tratamiento lo estemos desperdiciando. Entonces, lo principal, un ahorro de costes. Hoy en día, pues bueno, como todos conocemos, la agricultura no está pasando por uno de sus mejores momentos y
tenemos que, para subir un poquitín los márgenes, tenemos que bajar los costes. Y por las mañanas, mi pregunta es, ¿qué miras antes, el WhatsApp o la estación en el móvil? Pues lo primero que miro nada más que me levanto es la aplicación de Meteo para saber realmente hacia dónde voy también. Porque ya depende del clima que haga, pues mi trabajo puede ir encaminado a un sitio o puede ir encaminado a otro. Muy bien. Y con los resultados que he visto que has sacado, ¿no? Y que has obtenido durante este tiempo con nosotros, que veo que dan resultados fáciles de interpretar, ¿has tenido que cambiar algún hábito que tú considerabas bueno, pero que en tu día a día igual no lo era? Sí, pues hábitos muchísimos. Bueno, hábitos tienes que cambiar muchísimo porque hay cosas, como comentaba antes, que te crees que lo estás haciendo muy bien y no sabes por qué esos tratamientos no dan resultado. Pues le achacamos a todo. Le achacamos a que el producto no tiene suficientes condiciones, a que cada vez lo van rebajando más, que tengo que echar el producto más concentrado y no es así. Realmente la mayoría de las veces el fallo es nuestro también. Es que no estamos haciendo las cosas como corresponde, pero no por ninguna mala intención, sino porque desconocemos realmente cuándo lo debemos de hacer bien. Muy bien. Pues nada más que darte las gracias, Marcos. Todos al final de la ponencia, de la charla de nuestro siguiente actor de hoy, que ahora os lo presentaré y os presentará también bastante atractiva su presentación. Podréis escribir las preguntas en el apartado que tenéis a vuestra mano derecha. Dichas preguntas solo serán leídas por mí y yo la trasladaré e inclusive si tenéis micrófono me gustaría que la trasladaseis vosotros mismos. Os animo además a ello, a Marcos y al siguiente actor de esta tarde, en el apartado derecho de preguntas. Pues como bien ha dicho Marcos, la interpretación de datos es muy importante y más cuando los tenemos gracias a estas estaciones y sondas. Y nuestro siguiente actor de esta tarde es Jesús Comelles, es un asesor de la zona de Lleida y de Aragón, asesor agrícola, que también utiliza nuestras estaciones y nuestras sondas de humedad y que nos presentará una adaptación de esos resultados agroclimáticos en un marco de sequía, gestionando muy bien el riego y la optimización de esos recursos hídricos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Joaquín. Pues nada, hemos escuchado a Marcos. Como ves, él ha sacado muchos beneficios ya de estas estaciones y sondas y nos gustaría a todos los presentes hoy el escucharte a ti también. Muy bien, pues yo también he tomado alguna nota de lo que ha comentado Marcos y me gustaría también añadirlo a mi presentación de hoy porque creo que hay algunos apuntes que son interesantes que los plasmemos también en la presentación de ahora. Bueno, pues muy bien, me presento, soy Jesús Comelles, les hablo desde Lleida. Habitualmente también imparto otros webinars de los programas de ISAGRI, como puede ser de Geofolia. Y estoy bastante vinculado a las estaciones de ISAGRI, a las estaciones Meteos y a las sondas de humedad, porque ahora estaba mirando antes, unos 5 años que monté mi primera estación Meteus para un cliente en la zona y también hace ya 3 años que monté la primera sonda, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría traer todos esos datos que generan nuestras sondas, cómo podemos traerlos hacia lo que entendemos todos durante el día a día. Entonces, voy a plasmaros un modelo, una dinámica que hemos establecido esta pasada campaña agrícola, con la que yo he colaborado con un cliente y que a través de las sondas de humedad y a través de la estación meteorológica, pues hemos intentado establecer un patrón de gestión de una finca agrícola. Entonces, antes de empezar, me gustaría situar el escenario agrícola que utilizamos para este pequeño monitoreo que hicimos en la campaña pasada, en la campaña 2023. Estábamos ante una finca de 11 hectáreas aproximadamente, que para la pasada campaña tuvo un doble cultivo. Un primer cultivo de cebada con muy poco riego, solo con un riego
pues bueno, moderado para que se hiciese una buena cebada de primer cultivo. Y en el segundo cultivo ya se implantó un cultivo tradicional en la zona de Lleida como segundo cultivo, como es el maíz. Y también estábamos delante de una situación, pues, iba a decir atípica, pero cada vez más habitual con el estrés hídrico y la sequía que afectaba a toda esta cuenca del Ebro. Entonces, este maíz se sembró justo después de cosechar esta cebada, el 3 de julio del 2023, y se cosechó el 25 de octubre del 2023. Entonces, entre el intervalo del mes de julio hasta el mes de septiembre, lo que hicimos, mediados de septiembre, hicimos un pequeño seguimiento de los datos que arrojaban toda esta sensórica que nos ha comentado Marcos. Estábamos ante un suelo moderadamente profundo, con una buena capacidad de retención, a nivel de suelo, pues una finca, podríamos decir, dentro del estándar, y un riego de cobertura por aspersión con un marco de 18 metros por 18 metros, con una aportación típica de 5 milímetros hora, y un factor importante aquí era que la presurización de esta agua se conseguía mediante electrobomba, ¿vale? Algo también, esta campaña no tanto, pero las campañas pasadas, con el aumento del coste de la luz, pues era un factor a tener en cuenta. Entonces, ¿qué teníamos a nivel de sensórica para poder recoger datos de las variables que queríamos gestionar para tomar decisiones? Teníamos una estación de meteorología propia de la empresa, una Meteos de Evolución, que estaba situada aproximadamente a unos 4 kilómetros de la parcela y con un histórico de 3 años de datos, ¿vale? Fue una estación que se montó en el año 2020 y que había recogido datos y se habían almacenado en la plataforma web, solo se habían utilizado para la consulta habitual del día a día de cuánto ha llovido, de qué temperatura está haciendo. Entonces, sacamos un poquitín de información de todo este histórico. También teníamos una estación meteorológica colaborativa, ¿vale?, de otro cliente cerca en la zona. Entonces, al ser colaborativa, podíamos consultar también sus datos y estaba, en este caso, a 3,6 kilómetros de la parcela. En la parcela en sí, y gracias a la ayuda del kit digital, ¿vale?, el cliente implantó una sonda de humedad de 60 centímetros, Sentec, y se instaló, pues como veis en la imagen que tengo abajo difuminada, justo cuando el maíz ya tenía una altura de un par de palmos. Y también, a nivel de estación, utilizábamos datos de una estación pública que la comunidad autónoma tiene, pues a unos 7 kilómetros de la parcela, para contrastar todos los datos. Otros datos disponibles que para nosotros también eran de interés, teníamos imágenes satelitales de índice de vigor, ¿vale?, procesadas por diferentes portales web. Trabajábamos con varios portales web, por ejemplo Spotify, que es del grupo Isagri, y otras plataformas de imágenes satelitales. También trabajábamos, como decía Marcos, mencionaba MeteoBlue cuando hablaba de la previsión de enfermedades, pues también trabajábamos con previsiones meteorológicas a corto y a largo plazo, siempre con la esperanza de que la lluvia hiciese presencia en la zona, pero hasta casi 2024 no hemos tenido alguna lluvia con un poco de relevancia. Y también utilizamos algo que para nosotros es bastante interesante, que es la recomendación de riego que hace la oficina del regante de la zona. Entonces, a partir de aquí, os muestro en la pantalla un gráfico de la semana o el intervalo que era del día 10 de agosto al día 17 de agosto. Se puede ver claramente los intervalos de riego cada día a las 8 de la mañana, ¿vale?, que estaban previamente programados. Esto en principio lo hacíamos sin manipular la conducta de la persona que gestionaba el regadío, ¿vale? La persona que gestionaba el regadío, ella hacía sus cosas y nosotros intentábamos monitorizar qué realmente pasaba, ¿vale? O sea, que había programado 1,5 horas, que era aproximadamente 7,5 milímetros al día, y como veis, se reflejaba cada día en la hora de riego, pues unos cuadros en rojo, cómo iba subiendo esta curva de humedad, ¿vale? Entonces, ya se ve que más o menos a la mitad del gráfico estábamos sobrepasando y sobrepasamos a la zona azul.
También es importante tener en cuenta lo que vemos en la parte baja de la imagen, que es los umbrales a 5, a 15, a 25, 35, 45 y 55 centímetros del acumulado de agua disponible. Entonces, hemos aplicado una escala igual para todas las capas, ¿vale? Para que veamos la línea igual en todos los casos. Esta información es filtrable, es exportable, pero en este caso nosotros nos valía con la información que el portal web arrojaba. También sí que no lo teníamos en consideración en esta prueba o en esta monitorización que hacíamos, pero la sonda de humedad de manera estándar nos mide la humedad y también nos mide la temperatura del suelo. En este caso, la temperatura del suelo sí que para mí es un dato que utilizo bastante para determinar cuándo puede ser que las raíces por temperatura ya tengan un poco de actividad radicular. Marcos nos explicaba el tema de las integrales térmicas para establecer estos periodos vegetativos y estos diferentes eventos que va teniendo la planta durante una campaña agrícola o las horas frío, ¿vale? Pues también yo, por ejemplo, para recomendar una fertilización vía fertirrigación en un frutal después de la campaña de invierno, pues para mí es un dato interesante ver qué temperatura empieza a haber en el suelo para ver si la actividad ya es un indicador de que la actividad se ha despertado. En este caso, en la imagen, podemos ver que para esa semana la capa que está más cerca del sol, de la temperatura, sube mucho la temperatura y conforme vamos bajando, pues la temperatura es estable. Entonces, también acudíamos al registro de la estación, como ya os he dicho, de la estación propia o de la estación colaborativa de otro cliente que en la zona también instaló una estación para recoger, por ejemplo, la temperatura, la precipitación, también la radiación y la evapotranspiración. Es decir, recogíamos un poco todos los datos para ponerlos dentro de la coctelera y analizarlos para finalmente tomar alguna decisión. Teníamos, por ejemplo, la recomendación de riego, en este caso es de Ruralcat, que es la entidad de Cataluña que gestiona la oficina del regante y emitía pues para la zona una pequeña recomendación que acostumbramos a usar también. Nos establece una dosis litros metro cuadrado y semana y un tiempo de riego aproximado también por semana. También es un dato que tomamos en consideración. Como os he dicho, utilizamos imágenes satelitales que ellas mismas nos gestionan las estimaciones. Esta es una estimación de consumo de agua por la parcela, ¿vale? La tomamos en consideración. Como veis en la parte izquierda tenemos un historial para ver realmente cómo se está comportando o qué patrón tiene la misma parcela. Ya veis que, por ejemplo, en el 14 de julio, pues poco después de la siembra, la necesidad era poca y como más se desarrolla el cultivo, más necesidad de agua prevé o estima que tendremos esta plataforma. También analizamos un poco la biomasa y el NDVI que tiene la parcela, pues porque también es una parcela grande de 11 hectáreas, sí que se puede entrar, sí que se puede ver qué tal, pero siempre nos gusta tener esta visión desde arriba que nos aportan pues, la agricultura de precisión y, como decía Marcos, la gestión después de los datos que tenemos. Y como era un seguimiento que hacíamos semanalmente, pues de una semana a otra, aparte de recoger los datos, los comparábamos entre ellos y teníamos fácilmente en la web herramientas para ver si los índices estaban en lo previsto o en lo que pensábamos o no, ¿vale? Entonces, intentábamos gestionar el regadío, el cultivo y poner encima de la mesa todas las herramientas que podíamos tener. También, y sin dejarlo de lado, íbamos a la parcela. A la izquierda tenéis la imagen del día que montamos la sonda.
tenemos otra imagen de mitad de julio y recogíamos un poco la altura de las plantas y también el grosor de la planta y un poco el estado, ¿vale? Dábamos una pequeña vuelta para saber o para intentar ver si alguna plaga se manifestaba en las plantas, ¿vale? O sea, que aparte de todo lo que os comentábamos, de los datos, de la gestión de las estaciones, también es bueno de vez en cuando hacer un análisis de lo que está pasando en la parcela. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos hablado en las diapositivas previas. La primero, la lectura diaria de la sonda nos refleja que la aportación real de la programación del regadío, es decir, se aplicaban 1,5 horas y eran 7,5 milímetros. O sea, la sonda actúa como nuestros ojos en el subsuelo. Muchas veces, y en la presentación de Marco decíamos, bueno, esto lo he hecho siempre porque siempre se ha hecho así. Bueno, no, tenemos que empezar a tener un poco de sentido crítico, utilizar herramientas que corroboren lo que estamos haciendo. Como hemos visto en el gráfico, se observa que a mitad del periodo se ha superado la capacidad de campo. Entonces, la capacidad de campo se estableció al inicio de la campaña, al montar la sonda, y vemos que nos hemos ido por encima. Algo podemos hacer. También se veía en el gráfico de los perfiles de centímetro a centímetro de que había presencia de agua en todos los estratos y quizás en alguno de ellos nos interesaba tener más agua y en algunos menos. Entonces, aquí se veía que estaba como todo el perfil uniforme en toda la profundidad. Entonces, nos dio que pensar qué podríamos hacer o cómo podíamos mejorar esto. Las temperaturas máximas del periodo se situaron en máximos históricos. Estamos hablando de la primera semana de agosto. La captura de la estación meteorológica marcaba más de 40 grados. Todo esto también era decisivo a la hora de maniobrar el riego y maniobrar la gestión del cultivo. Como os decía, la radiación solar, que también mide la estación meteorológica, y la evapotranspiración también se fijaron en valores elevados por la época. Aunque tuvimos alguna precipitación escasa algún día, todo estaba en máximos. El desarrollo de la planta era correcto, ya habéis visto las fotos, y se fue midiendo. La planta alcanzó rápidamente la altura deseada, la altura casi con la que se cosechó la alcanzó rápidamente. Y las visitas en campo, eso sí que yo siempre tomaba esta nota en mi libreta cuando iba al campo, observaba que la parcela estaba regada generosamente. Y después eran los mismos datos que me traducía lo que os decía, comentaba antes del perfil un poco como saturado. Entonces, ¿qué propusimos de hacer? Bueno, pues lo primero que propusimos hacer era que principalmente se podían corregir las dosis de riego a la baja. Es decir, de alguna manera sabíamos que no teníamos que ir a más, que teníamos que ir a menos. ¿Y cómo iríamos a menos? Pues contábamos esto, que por cada hora de riego se aportaba 5 milímetros y que tanto las estimaciones como la recomendación de la oficina del riego nos daban entre 8 y 6. Entonces, dijimos, para no bajar la hora y media que estábamos haciendo habitualmente, pues intentamos dejar de regar algún día alterno. Entonces, con esta medida ya ahorrábamos una cosa que para nosotros era muy importante, ahorrar en el cupo de agua, porque al final teníamos unos metros cúbicos muy marcados y disponibles. Entonces, era para nosotros clave este número. Y también la factura eléctrica. Y como os he dicho antes, en la campaña 2022 teníamos una factura eléctrica totalmente desbocada. Ahora la tenemos un poco mejor, pero siempre es bueno, como decía Marcos, ya que los costes cada vez son más elevados, si podemos disminuir algo, pues todo esto que nos encontrábamos. Referente a la alternación del riego, bueno, ya que el perfil estaba como un poco no saturado, pero sí que con una presencia de agua demasiado uniforme en todos los estratos, pues claro, estábamos buscando tener agua donde esté disponible, no donde no esté disponible, y también con ello, pues mejorar el confort de la planta. Es decir, al final la planta no manifestaba ningún síntoma malo, pero
sí que se veía que el perfil estaba un poco saturado. Contábamos que teníamos un suelo que no nos daría problemas, entonces estas características no nos daba problemas por un exceso de agua, pero tampoco queríamos tener pues, el suelo sobrecargado. Y al final de todo esto, ya de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Lo que dijimos es, bueno, vamos a ver en la zona, ¿vale? En la zona delimitamos una zona con parcelas que se cultivaban alrededor y extrapolamos ese patrón de riego y esa recomendación para darle un nombre uniforme a las unidades básicas de cultivo próximas, para ver que si lo que en esas 11 hectáreas, que era una finca única con un riego único, si lo podíamos extrapolar a otras unidades de cultivo, pues la rentabilidad se multiplicaría o el ahorro se multiplicaría para esas otras parcelas. Y un poco fue este pequeño proyecto piloto que hicimos con este cliente y que, como os digo, y para mí es súper interesante, que se consiguió gracias a la ayuda del kit digital. El cliente decidió utilizar el kit digital para comprar pues, un par de sondas de Sentec, que una se montó en esta parcela y otra se montó en otra parcela de otro cultivo diferente y hicimos una metodología similar. Entonces, hasta aquí mi presentación. Tal como ha dicho mi compañero Joaquín, tenéis a la derecha un cajetín de preguntas que, pues bueno, nos gustará ver vuestras impresiones y también responder vuestras preguntas. Si podemos hacerlo por aquí, lo haremos por aquí en directo y si lo tenemos que hacer después, podemos contactar con vosotros después. Gracias. Exactamente, Jesús. En el apartado de preguntas que tienen en su mano derecha pueden escribir las preguntas que deseen e incluso aquellos que tengan micrófono y yo vea que han hecho una pregunta podrán hacerla de viva voz, aunque luego lo silencie de nuevo y será respondida por la persona a la que se dirijan. Diría mejor en las preguntas también de nombrar a quién va dirigida y si no a ambos y entre ellos la responderán. A mí me queda una pregunta y es, tanto Marcos como Jesús, vuestra satisfacción con nuestra herramienta y si vivís más tranquilos gracias a ella y en qué sentido. Y bueno, pues yo la satisfacción a día de hoy creo que es completa y vivir más tranquilo, pues muchísimo más tranquilo. Yo anteriormente cuando no tenía esta herramienta, lo primero que tenía que hacer cuando iba a hacer cualquier tratamiento, pues es desplazarme hasta la parcela y allí in situ ver a ver qué climatología había. Si llegabas un día y había un poco de niebla, había un poco de viento, pues te tenías que echar a dormir en el coche o esperarte a que se pasara. Así lo primero que hago cuando voy a hacer cualquier trabajo, miro las condiciones y rápidamente decido si me desplazo, si no me desplazo o cómo hacerlo. Entonces, para mí Solo y dinero. ha sido, vamos, hoy en día una de las fincas que tengo no lo tiene, ni tiene ninguna cercana, porque hay que decir que hoy aquí en la comarca de Requena-Utiel hay ya 14 méteos instaladas, por lo cual tenemos un amplio terreno cubierto por ellas y como son corporativas, todos podemos tener los datos de todos los demás. Entonces es muy interesante. Y como decía, una de las propiedades que tengo no tiene ninguna y este año pues realmente lo he pasado mal por ella, porque no tenía datos, no tenía nada, muchos viajes, y desde luego que sale, se paga sola, rápidamente. No, tiene razón Marcos, porque al final yo en mi caso me gusta mucho tener los datos y tener razones por qué pasan las cosas. Y de una campaña a otra, a veces la razón de las cosas pues son esas variables meteorológicas que, como dice Marcos, si tienes que desplazarte y quedarte en el coche y esto, pues al año siguiente ya casi ni te acuerdas de lo que ha pasado y por qué ha pasado y por qué hemos tenido menos producción o, por ejemplo, yo en mi zona que tradicionalmente siempre hay mucha niebla, pues acumulamos horas frío gracias a la niebla. Y si no hay niebla, se acumula horas frío. Bueno, depende de la temperatura, ¿no? Pero aquí tenemos como un microclima. Entonces, bueno, me gusta mucho saber si están o no están las horas frío, si se han cumplido o si no se han cumplido. Entonces, para mí, esto con esto ya es totalmente funcional.
Muy bien, pues nada, yo daros las gracias. Estoy muy satisfecho de tener clientes como vosotros que saquéis tanto partido a una herramienta que hoy en día es muy funcional y necesaria. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a ver si aquellas personas que han hecho preguntas tienen micrófono, se lo habilitaré y podrán hablar. Animo a todos aquellos que se hayan quedado con alguna duda a escribirla en el apartado de preguntas, porque tanto Jesús como Marcos estarán encantados de responderlas y no dudarán en daros la mejor respuesta y si acaso tuvieran que estudiarla a posteriori se os llamaría para ello. Tenemos a la primera persona que tiene micrófono y tiene dos preguntas. Él se llama Bonifacio Elías y voy a dar su micro para que él pueda dar también esa pregunta, pueda decir esa pregunta a viva voz. Bueno, Bonifacio no tiene en este caso micro, pero os leo la pregunta. Y pregunta Buenas tardes. que por qué elegisteis. Bueno, Bonifacio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Puede hacer su pregunta? Buenas tardes. Mira, lo primero quería agradecer a Marco y a Jesús la claridad en las explicaciones que nos han dado sobre esta sonda y la estación meteorológica. También a Isagri por, bueno, pues un poco por ser el organizador de este webinar tan interesante. Y bueno, yo quería plantearles dos cuestiones, en este caso en concreto a Jesús, porque bueno, la primera es que llevo tiempo mirando instalar una sonda de humedad de y de las que hay en el mercado. ¿Qué ventajas encontró Jesús en este tipo de sonda que no encontró en otras? Y bueno, ya si quieres te planteo la segunda también. La segunda pues va un poco para la estación meteorológica y sobre todo ya teniendo en cuenta que pronto comenzará el tema del SIES y el CUE, que parece ser que empezará finalmente en septiembre. Pues ¿tiene esta estación meteorológica de Isagri alguna interconexión con otros programas, otra API? Muchas gracias. Vale, pues contestaré. Yo llevaba años, previo a la tarea que desempeño ahora, había sido también agricultor muchos años y hacía tiempo que andaba buscando una sonda para que tener unos ojos en el suelo, lo que os comentaba antes. Entonces, me gustó esta sonda de Sentec que comercializa Isagri, porque para mí tiene una facilidad de montaje extrema. Y tiene una facilidad también de moverla, ¿vale? No es el caso de la que os he comentado en el monitoreo este que hemos hecho, pero en otros casos de otros clientes, por ejemplo, la hemos movido porque quizás en el primer momento optamos o analizamos de montarla en un sitio y después hemos querido montarla en otro, pues es movible muy fácilmente en autonomía por el usuario. Esta del monitoreo, por ejemplo, se desinstaló para hacer la cosecha y se ha limpiado, se ha guardado y el año que viene se volverá a instalar. Tiene una batería que es cargable con mucha facilidad. Habéis visto en la foto que al final es una barra que va instalada en el suelo y el data logger tampoco ocupa mucho lugar. O sea que para mí yo le veo que tiene facilidad y practicidad a nivel de instalación y de cambio, a nivel de mantenimiento. Y también otra cosa que me parece muy interesante es que funciona con una cobertura Sigfox, ¿vale? Entonces, para mí es una conexión robusta, ¿vale? No tiene apenas fallos y las ondas, cuando las montas, empiezan rápido a emitir señal, ¿vale? Entonces, para mí, estos serían los puntos buenos de la sonda. Y referente a la interconexión de la estación, de manera nativa, nuestra estación está vinculada al programa de gestión de parcelas de gestión agrícola Geofolia. Esto ya de manera nativa. Y para poder conectarse con plataformas de terceros, tanto la sonda de riego como la estación meteorológica tienen las dos API para poder hacer interconexiones. Entonces, en este caso es todo un mundo por explorar porque
sí que las APIs nos abren la mente y nos abren las posibilidades a todo. Muy bien. Gracias, Bonifacio, por las preguntas. Hay otra persona que le estoy intentando dar sonido, él se llama Javier Márquez. Le he enviado varias solicitudes. Javier, si me escuchas, para poderte dar sonido, si no, yo leo tus preguntas, que son las siguientes. Y nos pregunta qué energía necesitan para que funcionen y si con un panel solar es suficiente. Nos pregunta Javier Márquez. Una pena no tener ese sonido. Bueno, pues como ya ha comentado Jesús, la sonda de humedad, la sonda Sentec, va con una batería autorrecargable, ¿vale? De muy fácil instalación. Y la estación meteorológica va con baterías. Las baterías suelen durar, pues depende de los datos que vayan emitiendo, pero un mínimo de 2 años. ¿Vale? Tienen muy poquito consumo las baterías. Ya, para que os hagáis una idea, lo que dice Marcos, yo esta estación que hemos utilizado en el monitoreo, que se instaló en el año 20, se cambiaron las baterías justo antes del monitoreo, porque ya dijimos, bueno, a ver qué pasa. Antes de que se gasten, quizás las cambiamos. Al final, yo siempre digo que van con 4 pilas de estas gordas de los juguetes de antes, que sí que se montan pues unas baterías más de tipo industrial para que no sean las típicas baratillas, pero ningún tipo de problemas. En autonomía la persona puede cambiar las baterías, ningún tipo de problema. Vale. Siguiente pregunta. Nos pregunta Elías. ¿Sí? Voy a intentar darle sonido. Elías Ortiz. Hola. Vale, ¿le he dado sonido? Hola. Sí. ¿Sí? Marcos. Sí, buenas tardes. Soy socio de una cooperativa, Sí. entonces puedo compartir mis datos con el resto de socios de la cooperativa y Sí, claro. podría ver los datos de otras estaciones cercanas. Sí, puede ver, como hemos comentado antes un poco por encima, las estaciones trabajan sobre un sistema corporativo, por lo cual compartimos todos los datos de unas estaciones con otras, ¿vale? O sea, que todos los socios de mi cooperativa podría visualizar los datos de mi estación y aparte de todas las estaciones que tengan tanto de Isagri como las de AEMET y demás que estén abiertas, que tengan un portal abierto, podría visualizar todos los datos. Cosa que a mí como usuario de ellas es un aporte muy grande porque entre todos nos ayudamos y pues hay muchas veces que no todos los cultivos, no todas las parcelas las tienen el mismo lugar. Entonces, pues unos nos aprovechamos de otros. Siguiente persona que nos pregunta es José Antonio García. Le he podido dar también micro. José Antonio. José Antonio García. Hola, hola, ¿me oye? Buenas tardes. Sí, Buenas perfectamente, le escuchamos. Mire, yo soy un agricultor de aquí de la zona de Sevilla y los suelos nuestros de aquí de la marisma son salinos y tenemos un problema con la conductividad, ya que los suelos que regamos tienen una conductividad alta. Tenemos una sonda de suelo, de humedad y de conductividad. Y lo curioso que los datos que nos están dando es que cuando regamos se nos sube la conductividad, cuando realmente deberían de lavarse. Y estoy completamente perdido. Y la pregunta mía era, ¿tenéis ustedes experiencia en este tipo de suelo? ¿Y en este tipo de suelo de regar para lisiviar, para lavar sales? Vale, si quieres puedo aportarte un poco mi experiencia. José Antonio, sí que en la zona tenemos un colaborador que ha trabajado mucho estos temas y la sonda que tiene Sentec, yo os he enseñado la que tiene sensor de humedad, sensor de temperatura y hay otra que tiene también cada 10 centímetros, también tiene una sonda de conductividad, de salinidad para saber la salinidad que tiene en el suelo. Sí que es verdad que de manera nativa, ¿no? Cuando regamos, se tendrían que lavar las sales y tendría que bajar la conductividad de este sensor, ¿vale?
Entonces, yo creo que tendríamos que medir también pues, un poco la conductividad que tiene el agua que aportamos al suelo y pues ver un poquitín más las características edafológicas del suelo para sacar alguna conclusión y ver realmente qué podemos hacer de todos estos datos. Como os decía, al final es un cóctel de datos que nos tienen que ayudar a tomar unas decisiones o establecer unos patrones, pero con lo que nos comentas, bueno, pues parece ser que no se está dando en el clavo. Entonces, si quieres, podemos trasladar también tu pregunta a nuestro compañero que trabaja en la zona y hasta podría contactar contigo para analizar un poquitín esta situación, si te parece bien. Vale, perfecto. Sí, animo también a todos aquellos que tienen alguna pregunta que nos la hagan en el apartado que tienen a su mano derecha, preguntas. Las siguientes preguntas es de Martín Pepe. Damos también sonido. Sí, ya lo tiene activo. Hola, buenas tardes. Se me escucha, ¿no? Sí, se escucha bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta sesión. La verdad es que muy didáctica y de ambos profesionales como veo que sois, Marcos y Jesús. Entonces, bueno, tenía dos cuestiones creo así dirigidas. La primera, bueno, voy a lanzar un poco la primera. El montaje de la estación cuando va y se hace, ¿cómo aconsejan en el punto de la parcela donde es más significativo instalarla o cómo funcionan o la dejan en el primer sitio que se les ocurre o cómo funciona el tema del montaje? Bueno, pues el montaje normalmente siempre va a un instalador profesional, ¿vale? En el cual ya sabe las condiciones que tiene que tener para instalarlo. Pues se busca un sitio que sea medianamente, pues que no tenga ningún acceso, que no tenga ningún inconveniente, ¿vale? Y se busca el mejor sitio para que pueda sacar todos los datos y sea una medida homogénea de la parcela, ¿vale? Siempre que los datos estén controlados lo máximo posible y sean lo más reales posibles. Vale. Y Marcos, en este sentido, cuando te la dejaron instalada, entiendo que después de esa instalación siempre existe un respaldo por si te surgen dudas o algún, porque bueno, al final es algo material y si existiera algún problema material, siempre hay un respaldo detrás o cómo funciona. Tienen, desde luego que desde Isagri siempre tienen un control y un muy buen gusto con todo esto, porque siempre si algún sensor algún día ha fallado o no ha tenido una lectura correcta, te suelen avisar tanto de eso como de si alguna batería no hace un buen contacto o no está haciendo un muy buen uso. Siempre te informan de todo el funcionamiento para que el funcionamiento sea correcto y los datos que recibes realmente sean los que está ofreciendo la estación. Vale, Si queréis, muy bien, pues. Sí, Jesús. Víctor, referente al montaje, yo, por ejemplo, las que he montado yo ya he establecido como un pequeño patrón para no tener problemas y para siempre buscar el mejor emplazamiento. Entonces, lo primero que hago es comprobar el material, recibo la estación, compruebo el material, la monto donde estoy yo, veo que todo funciona y invito a la persona que tiene la explotación donde va a ser montada la estación a que me pase la ubicación donde él piensa que él la montaría. Entonces yo con esa ubicación ya en el ordenador me siento, miro dónde está, miro un poquitín algún mapa, miro una ortofoto, miro algún mapa topográfico y me hago una pequeña idea y una información importante que también tomo en cuenta es que miro la cobertura de Sigfox. Me conecto al portal de Sigfox que tenemos los colaboradores y miro qué nivel de cobertura hay, porque así ya, por ejemplo, la última que monté en un sitio le dije, no, aquí no la vamos a montar porque no hay cobertura. Le dije, mira, te propongo esta zona porque hay una mejor cobertura, porque al final estábamos en un sitio
en un valle y por un tema de orografía no era para mí relevante y la montamos en otro sitio y todos quedamos bien. Entonces, yo establezco este pequeño patrón para que no surjan problemas ni al inicio ni al final. Gracias, Martín, por tu pregunta. Hay otra pregunta de nuevo de Javier Márquez. Voy a intentar darle voz de nuevo. A ver si... Javier, le estoy dando voz. A ver, Javier. Puede hablar, Javier, está en verde ya. Envío de nuevo solicitud de audio por si desea comentarlo y si no, pues leo su pregunta. Vale, dice que no puede hablar, entonces su pregunta es, ¿los datos se extraen del equipo o se suben a la nube? Nos pregunta Javier Márquez. Buena pregunta. Tanto de la estación meteorológica como de la sonda, de ambos data loggers que llevan los sistemas, como os he dicho, los dos van conectados por la red Sigfox y la información de los dos se deposita en un servidor y está disponible siempre para la consulta. Como os decía yo, las primeras hace 5 años que se montaron y ahora puedo ir a consultar el histórico de hace 5 años sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, tenemos aplicación web donde podemos consultar toda la información y podemos programar un poco el entorno y tenemos una aplicación móvil que sería más el punto rápido de visión de información gráfica. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Marcos, si quieres hacer una última reflexión también para despedirte de los asistentes. Sí, bueno, por la reflexión, como creo que he incidido en toda la presentación, es que debemos de conocer los datos para tener un buen control. Si no conocemos los datos y no sabemos a lo que estamos expuestos, no vamos a ningún sitio. Hoy en día los márgenes son mínimos y debemos de rentabilizar nuestra explotación. Entonces es muy, muy, muy importante conocer esos datos y con esos datos poder actuar. Sus última reflexión también para los asistentes. Pues nada, añadir a lo que ha dicho Marcos, que siempre pienso que la agricultura de precisión llegó para quedarse y esto que estamos barajando hoy, todos estos datos forman parte de esta agricultura de precisión que seguro que en los próximos meses y a raíz de las obligaciones que van a venir del cuaderno digital y otras obligaciones encadenadas a ello, tendremos que aprender a gestionar, tendremos que aprender a tener disponibles estos datos, ¿vale? Y que será, dentro de unos años, será un habitual en todas las explotaciones de nuestro país. Entonces, significará que trabajaremos mejor con datos y tomaremos mejores decisiones y como decía Marcos, igual hasta nos ganaremos mejor la vida, que es lo que estamos buscando, sacar más rentabilidad de los cultivos al final. Muy bien, pues gracias Marcos, gracias también Jesús por vuestras presentaciones, vuestro tiempo, vuestra tarde. Gracias también a todos los asistentes. Mi reflexión es que reduciendo los costes, optimizando nuestra explotación y los recursos que tenemos y reduciendo también nuestros tratamientos, aumentaremos confort a la planta y con estos 3 puntos marcaremos un triple a nuestro favor para nuestra explotación. Sin más, desearles a todos una buena tarde. Gracias por su asistencia y esperamos que haya sido de su agrado esta charla. Gracias a todos y pasen una estupenda tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.